Muy buenos días, hermano. Mi nombre es Lorenia de Velasco y para mí es un gusto ser servidora en la Academia Cor Immaculatum María de Mater Fátima. El día de hoy estamos muy felices, muy agradecidos de contar con la presencia del licenciado Juan Carlos Jiménez Quintana, que nos va a dictar la charla magistral Los 12 Apóstoles de la Evangelización de América, los 12 Apóstoles Franciscanos. Él es un empresario mexicano, pues tiene su experiencia profesional es en operaciones en diversos corporativos, pero pues además su compromiso con la extensión de la cultura católica lo ha llevado a emprender caminos muy hermosos, muy profundos, sobre todo en la investigación histórica. Eh, Él es conferencista internacional, conduce el programa Corazón Cristero de Mater Fátima Internacional, que seguramente muchos de ustedes conocen. Los invitamos a que lo sigan, el programa, y también conduce en la HR de Puebla el programa El hábito no hace al monje. También recientemente participó en la película Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, una producción española, con locaciones también aquí, en toda América, y pues es un trabajo muy hermoso, tremendo, para recuperar el sentido de familia entre América y España. Ojalá que todos tengamos oportunidad de ver esta película, que es uno de los esfuerzos, ¿verdad?, por transmitir la verdad histórica, porque sin duda cuando nos acercamos a la verdad histórica nos estamos acercando a la verdad con mayúscula, que es Dios, que es quien teje los hilos de la historia. Entonces, pues ya sin más preámbulos, los dejo con el licenciado Juan Carlos. Él es muy querido por el Padre José Jesús del Inmaculado Corazón y la Santísima Trinidad, el Padre Héctor Ramírez. Está muy contento de saber que el día de hoy vamos a compartir este espacio. De parte de él, su agradecimiento por tu disponibilidad, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Y pues yo apago mi micrófono para dejarte el espacio para esta conferencia. Que Dios te pague. Pues muchas gracias, al contrario, gracias al padre porque él hace ya unos años me involucró en este proyecto que es padrísimo, ha sido para mí, también para mi familia, en otros foros que donde participa ya mi esposa, pues ha sido una bendición y pues bueno, esto se abre una oportunidad y era un compromiso que teníamos de hablar de este tema del inicio de la evangelización de América porque este año celebramos los 500 años. A mí me encanta subrayar las fechas, las diosidencias. Esta evangelización se inicia, digamos, de manera oficial, 13 de mayo de 1524, justamente hace 500 años. Pero para entender todo este proyecto, como cualquier historia, hay que irnos a los antecedentes, que es la parte más importante. Tenemos que conocer los cimientos, las bases, así como, por ejemplo, en la misa de Sábado de Gloria escuchamos la historia del pueblo de Israel, las alianzas para entender el por qué estamos ahí en esa fiesta de la Pascua. Pues siempre todos los acontecimientos históricos tenemos que irnos siempre atrás para conocer el pensamiento, qué es lo que había en esas personas de cualquier acontecimiento histórico. Pues bueno, pues de igual manera, hablando del inicio de la evangelización de América, los 12 apóstoles franciscanos, pues también tenemos que hacer este viaje, eh, irnos a la historia de España. Y bueno, este viaje donde inicia, hay que entender primero, España es un mosaico racial, es el primer punto. Eh, Perteneció al Imperio Romano, era la provincia de la Hispania, entonces había romanos, después fue invadida por godos, visigodos, celtas, moros, etcétera. Entonces hay que entender que este concepto de España es un mosaico racial. Inicia de una manera fundamental también ahí la evangelización, lo que es la cristiandad con el apóstol Santiago. Y entra en un proceso sumamente importante en el año 722 con el rey Pelayo, que fue la batalla de Covadonga en el norte de España. Bueno, no voy a mencionar toda esta parte de la historia, pero sí como un antecedente. Y hay momentos sumamente importantes, como también la batalla de Clavijo, año 844, en la que aparece Santiago
el apóstol Santiago, por eso le decían Santiago Matamoros. Otra crucial, la cabalgata de los Tres Reyes en la batalla de las Navas de Tolosa, 1212. Justamente en esos tiempos ya se estaban fundando dos órdenes religiosas fundamentales en la evangelización, los franciscanos y los dominicos. Y también podríamos hablar de San Fernando, Fernando III de Castilla, que toma Jaén, toma Sevilla, etcétera, cómo va avanzando la cristiandad en esta península, que culmina en la rendición de Granada en el año de 1492 con la expulsión de Gualdil II, rey de Granada, que es como se va consolidando un proyecto muy importante de la cristiandad y que se empiezan a unificar distintos reinos. Por otro lado, aparte de lo que es una conquista político-militar y este mestizaje, también hay que entender que existe un cimiento y un pilar muy importante, que como baluarte de este proyecto es la Universidad de Salamanca, que se funda, algunos historiadores ponen la fecha, justamente en estos tiempos de la batalla de Tolosa, y es donde surge este espíritu de gran evangelización, ahí este gran proyecto sumado al conocimiento de la filosofía, de la cultura grecorromana, música, pintura, teología sobre todo, y se convierte en un pilar de Europa. Había mucha gente que migraba a esta universidad de Bolonia, de París, Montpellier, de muchísimos lugares de Europa, digamos que era el baluarte del conocimiento. Entonces, entendiendo este contexto de cómo se va construyendo y formando lo que hoy es España, que en esos tiempos eran distintos reinos, podemos entender cuál es el ADN y la mentalidad de la gente que llega a América. Sí, efectivamente son conquistadores, pero son más evangelizadores, grandes pensadores y acostumbrados al mestizaje. Ahora, para seguir hablando de estos momentos, hay tres pilares fundamentales que son mujeres. El primero es Isabel la Católica, Malintzin y por supuesto la Santísima Virgen María. De Isabel la Católica, que más adelante vamos a profundizar un poquito, yo evaluaría en ella una sola palabra. En su legado es respeto. De Malintzin yo hablaría alianzas y de la Santísima Virgen María la evangelización. Hay que entender, y bajo mi punto de vista, que no se puede hablar de evangelización si no hablamos de la Santísima Virgen María. Hay muchas cosas plasmadas en la Biblia, pero aquí lo importante en esta historia de lo que estamos hablando, entender en el año 40, cuando se aparece al apóstol Santiago, que él ya estaba desanimado y era el evangelizador de la península ibérica, y le da ánimos. Y son ánimos de una manera que a mí me recuerda este pasaje del Evangelio de las bodas de Cana, en donde la gente dice, ya hace falta algo, y María dice, hagan lo que Él les diga, volteen a ver a Jesús, y es pongan agua y la va a transformar en vino. Y si pones vino, así es la evangelización, lo va a transformar en su sangre. Entonces entendamos que este inicio de evangelización, este gran proyecto, inicia en España con la Virgen del Pilar y en México con la Santísima Virgen, la vocación de Guadalupe. Tenemos que entender que siempre la evangelización ha ido de la mano de María. Los frailes pusieron el agua y Jesús se las convirtió en vino y también en su sangre. Digamos que podemos resumir en eso todo este gran proyecto del cual hoy en América gozamos. Ahora, yéndonos un poquito a un momento histórico que a mí me gusta manejar diosidencias, pues siempre hemos aprendido en la escuela de las tres calaveras de Colón, que es en lo que va viajando Colón, pinta la niña y la Santa María, y así nos las aprendimos.
Para mí es ordenar las palabras que hablaba de lo que iba a suceder, de ese gran milagro guadalupano. Pinta a la niña Santa María. Dios tenía ya este proyecto. Quiero un poquito antecedentes para que veamos cómo se empieza a vivir la fe católica en América. La primera misa se celebra un 6 de enero en la fiesta de la Epifanía, en la manifestación del Señor, de 1494, por un sacerdote Bernardo Boy, en la Isabela, Puerto La Plata, en una iglesia improvisada que después construye. Cuando ya empieza ya esta búsqueda de ir a los territorios, por supuesto también Portugal tenía intereses. Entonces se llega a establecer un tratado, que es el famoso Tratado de Tordesillas, y este tratado se marca algo muy importante. Y dicen, al sur de la isla del Cabo Verde, vamos a dividir los territorios. Entonces, viendo de frente el mapa, hacia la derecha en una línea va a pertenecer al Reino de Portugal y hacia la izquierda va a pertenecer al Reino de Castilla. Pero este tratado lleva algo muy importante. Por supuesto que siempre se iba a buscar al Papa, digamos que era el líder de la cristiandad. Y en ese contexto, el Papa Alejandro VI, un 3 de mayo de 1493, en la fiesta de la Santa Cruz, saca una bula que se llama Eximane Devotionis, que es la excepcional devoción. Y en ella, ¿qué les está diciendo al Reino de Castilla y al Reino de Portugal? Pueden llevar adelante sus proyectos, pero tienen que entender algo. A todos los lugares que descubran tierras, islas remotas, desconocidas, para mayor gloria de Dios, deben propagar el Evangelio, el imperio de Cristo y la exaltación de la fe católica. O sea, digamos que ya es una orden del Papa. Por eso hay muchos que decimos, atrás de esto, por supuesto, de esta evangelización, estaba el Espíritu Santo. Esta bula papal deja un sello muy interesante y muy importante en Isabel la Católica. Y ella, ya en el 12 de octubre, pero de 1504, que ella ya estaba enferma, digamos que ya estaba en una agonía, ella propone en su testamento, deja en el punto 11 algo sumamente importante. Y se considera la primera carta de derechos humanos de la historia. ¿Sí? Ella dice que tiene la intención de que inducir y atraer a los pueblos que los vuelvan la fe católica y enviar a las islas y tierra firme prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas para instruir a los moradores de aquellas tierras en la fe católica. Y también aclara, no consientan ni den lugar a que los indios vecinos y moradores de las Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, antes al contrario, que sea bien y justamente tratados. Esto es un sello que también se plasma en la Universidad de Salamanca e incluso un fraile dominico, Francisco de Vitoria, que se considera el padre de los derechos humanos, plasma en su escuela y que por supuesto dejará sello en muchísima gente que después son de los que vienen aquí a la evangelización, como por ejemplo un Vasco de Quiroga. Entonces digamos así que de Salamanca es donde son egresados todos aquellos que vinieron aquí a apoyar de muchas maneras en este gran proyecto de conquista y gran proyecto evangelizador. Es decir, trae este sello desde una bula papal y también una exigencia subrayada por la reina Isabel la Católica. Ahora, me voy a trasladar un poquito a cómo venía sucediendo, no me voy a extender mucho, pero para entender esta parte de la conquista, hubo viajes de exploración desde la isla Fernandina, hoy llamada Cuba,
por ejemplo, en 1517 de Francisco Fernández de Córdoba, o en 1518 Juan de Grijalva, y otros anteriores. Y hay uno muy interesante que acaba convirtiéndose en un pilar después para interpretar lenguas. Es un viaje que naufraga en un navío llamado Santa María de la Barca en 1511. Este navío traía dos personajes que sobreviven, Gonzalo Guerrero, que él termina casándose con una mujer indígena maya, y Jerónimo Aguilar, que en algunos cronistas dicen que era fraile. ¿Por qué es importante? Porque Jerónimo de Aguilar aprende perfectamente el maya. Otro marco importante también en todo este proceso de evangelización y conquista es el padre Juan Díaz, era un diocesano, y fray Bartolomé de Olmedo, que son los que acompañan siempre a Hernán Cortés. Eran sus confesores, eran sus guías, etcétera. Y Hernán Cortés llevaba algo siempre con él. Había un estandarte que era de la Virgen de los Remedios, y esa medalla era la que siempre portaba. Era una persona mariana, y a donde llegaba, por ejemplo, cuando llegó a Cozumel, lo primero que hace es que se celebra una misa que celebran Juan Díaz y el padre Olmedo, y siempre ponía la imagen, una cruz, mandaba poner una cruz de madera, su estandarte, y ponían una virgen que se llamó la Conquistadora, que fue un baluarte importante porque a donde llegaba ponía esa imagen que hoy se encuentra en el convento franciscano de Puebla. Llega entre todos sus viajes a 21 de abril de 1519 a San Juan de Ulúa. Antes de llegar ahí, en su paso por Tabasco, le regalan a unas mujeres esclavas. Una de ellas había sido hija de un señor de un territorio del sureste que su madre le había regalado, vendido, para que, para poder ella quedarse con este señorío, y se vuelve a casar. Esta mujer que es regalada y viene, pues bueno, con estas mujeres que le regalan a Cortés, ya su séquito, pues viene esta mujer que se llama Malintzin, otros dicen Malinche, y fue bautizada como Marina. Porque es muy importante, cuando se acercan las canoas y llega a San Juan de Ulúa, estos mensajeros de Moctezuma se trepan al barco, empiezan a hablar y a dirigirse a Cortés, pero Jerónimo Aguilar no entendía nada porque hablaba maya. Entonces aparece esta mujer Malintzin que dice: yo sí entiendo lo que dicen. Entonces, aquí es donde empieza esta gran cadena de comunicación del náhuatl a Malintzin, del Malintzin en maya Jerónimo Aguilar, y Jerónimo Aguilar a Cortés en español. Si es como empieza a ser esta gran evolución para que haya comunicación, y también forma parte de un proceso al llegar a Tlaxcala para que haya buena comunicación en toda esta serie de idiomas, y también empiezan las conversiones, como es el bautizo de los señores de Tlaxcala en 1519. Es decir, no había llegado Cortés a Tenochtitlan y ya los señores de Tlaxcala estaban bautizados, y uno de sus soldados se casa, Juan Velázquez, se casa con la hija de Xicoténcatl el Grande. Cortés llega a Tenochtitlan, hace su primera misa y, por supuesto, le pide permiso a Moctezuma de instalar ahí una capilla donde pone a la Conquistadora, esta imagen de esta Virgen que hoy custodia, pues, los restos incorruptos del Beato Sebastián de Aparicio aquí en Puebla. Ahora bien, en la primera carta de relación, Hernán Cortés, en 1519, le escribe al emperador, a Carlos I de España, V de Alemania. Le escribe: necesitamos, para que nos ayudasen más por entero a plantar nuestra fe católica, frailes aquí. Todavía no ha caído Tenochtitlan y ella estaba pidiendo esta ayuda.
¿Y qué hace Carlos V? Pues se coordina con el Papa Adriano. ¿Para qué? ¿Qué podemos hacer para que inicie este gran proyecto de evangelización que pide Cortés? En primera instancia, lo que hace Carlos V, pues es mandar a tres personas muy importantes. El primero es Fray Pedro de Gante, que es en un viaje que llegan tres frailes. Son flamencos del norte de Europa, lo que es hoy la zona de Holanda o Bélgica. Llegan a Veracruz el 13 de agosto de 1522. Es Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Ayoro y Fray Juan de Tecto. Fray Pedro de Gante es sumamente importante que empiezan a utilizar el ingenio del qué hacer, cómo evangelizar y funda la Escuela de San José de Belén de los Naturales en 1527, unos años después, que es la primera capilla abierta. O sea, digamos que empieza a revolucionar la manera de cómo evangelizar. También es maestro de la Escuela de Santa Cruz de Tlatelolco. Posteriormente, una vez que se abre esta escuela, por supuesto que es después de la caída de la Gran Tenochtitlan, que fue el 13 de agosto de 1521, y en la Escuela de Tlatelolco, pues da clases y abre para que otros también dé clases de pintura, teología, filosofía, música, etcétera. Hizo una extraordinaria labor. Fray Juan de Ayoro, él se va y acaba siendo superior en la zona de Michoacán como misionero. Y Fray Juan de Tecto es un personaje también muy interesante. Él era el confesor del emperador. Entonces aquí entendemos cuál es la mentalidad de la corona contra lo que muchos dicen. Carlos V entiende esta importancia de la evangelización y incluso manda a su confesor, alguien de confianza, para esta parte de este gran proyecto. Ahora bien, ya para el 25 de abril de 1521, el Papa León X expide la bula alias Felicis, que en español sería por los demás felices. ¿Qué hace? Autoriza para que las órdenes mendicantes evangelicen el Nuevo Mundo, es decir, frailes franciscanos y los dominicos. Muere muy rápido el Papa León X, pero bueno, surge este Papa que es Adriano VI con la bula Exponi Nobis Fecisti. Nos ha quedado claro que escribe el 9 de mayo de 1522. Esta es la bula más importante para este proceso de evangelización, considerada o descrita por muchos que así la pueden encontrar como la bula omnímoda, que es con todos los poderes. ¿Qué trae de contenido esta bula Exponi Nobis Felicis? Se otorgan privilegios a las órdenes mendicantes en el Nuevo Mundo. Jurisdicción para predicar, bautizar, administrar sacramentos, confirmación sin obispos, consagrar y bendecir ornamentos sagrados, reconciliar iglesias y cementerios, es decir, consagrarlos, conceder indulgencias como obispos, entre otros. Es decir, son privilegios ilimitados eh, para todos estos que vayan a ir a evangelizar. ¿Por qué se hace esto? Porque no existía un obispo en lo que iba a ser prontamente la Nueva España. Entonces necesitaban que los que fueran llegaran con todo lo necesario y los poderes en derecho canónico para que pudieran trabajar en la evangelización sin tener ningún obstáculo. Esa era la idea de la bula unímoda. Entonces, deciden el Papa y el Emperador, pues armar un equipo. ¿Qué hacer? Entonces, a partir de esta bula, pues tienen una plática el emperador con un fraile, un superior, el ministro general Juan de los Ángeles. Y él decide poner de superior a una persona muy conocida que tenía una, eh,
vamos, la gente lo apreciaba muchísimo por todas sus virtudes, por todos sus valores, que es Martín de Valencia. Fray Martín de Valencia es el que viaja con los 12 apóstoles franciscanos y les establece unos puntos en una carta que, bueno, de alguna manera resumí lo más importante y lo que les dice Fray Juan de los Ángeles. Son enviados por el mérito de su santa obediencia. Son enviados auctoritate apostólica, como vicarios de Cristo, es decir, como apóstoles. Son 12 porque así lo hizo Cristo para la conversión del mundo. Van a plantar el Evangelio, que su vida y la conversión no se aparte de él. Guarden la vida el Evangelio. Es decir, ustedes tienen que ser el ejemplo. Son custodios del Santo Evangelio. Si alguno regresa, será recibido como hijo de su provincia. Si alguno de ustedes muere en reunión entre ustedes, será sustituido. En pocas palabras, busquen quién va a ser el que entre ustedes elíjanlo, porque por supuesto iban a seguir mandando. Por el provecho de otros, no descuiden el propio. Estén juntos en una ciudad. El buen ejemplo que vean de su vida y conversación serán gran parte para la ayuda de la conversión de los otros. Divídanse de 2 en 2 o de 4 en 4 a una distancia de 15 días para que se junten una vez al año, es decir, para que hagan conclaves y revisen lo que van trabajando. Esta carta es hecha y firmada en el convento de Santa María de los Ángeles, 4 de octubre de 1523. Y si vemos esta carta, pues trae todo el espíritu franciscano, lo que decía San Francisco de Asís. Ten cuidado con tu vida. Tal vez ella sea el único evangelio que algunas personas vayan a ver. Predica el evangelio en todo momento. Y si es necesario, utiliza las palabras. Digamos que el espíritu franciscano era el de la austeridad total, la humildad, y es lo que despertó y es lo que conquistó aquí a toda la gente en la Nueva España y en toda la América. Y bueno, estos son los 12 apóstoles que han decidido el emperador y el superior. Ellos fueron Fray Juan de Palos, laico, por eso si lo ven en la imagen no está afeitado en la cabeza. Fray Toribio de Benavente Motolinía, él muy querido en Puebla, fue un personaje sumamente amado, incluso fue después superior de Huejotzingo, y él es apodado Motolinía porque él cuando llega a América, eh, escucha esta palabra, motolinía, porque los veían descalzos con un hábito roído, decían, es que son pobres. Y Fray Toribio de Benavente preguntó, ¿qué significa motolinía? Y le dijeron, es pobre en náhuatl. Y desde ese momento él empezó a firmar como motolinía. Le gustó el apodo y así se le quedó. El otro es Fray Francisco Jiménez, Fray Juan Rivas, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray Martín de Valencia, superior general, y él quedó como guardián después de Tlaxcala, e incluso fue el que mandó a hacer la capilla de San Lorenzo en un oratorio prehispánico que habían hecho a la advocación en Tlaxcala de Xochiquetzal y que después en la aparición con la Virgen de Ocotlán manda pedir el santuario y lo hacen sobre la capilla de San Pedro. Los otros son Fray Andrés de Córdoba, también laico, Fray Luis de Fuensalida, eh, Fray Francisco de Soto, Fray García de Cisneros, que él se quedó y estuvo de guardián en Cholula, que después hizo ese convento, Fray Juan de Suárez y por supuesto Fray Martín de la Coruña. Ellos son los que oficialmente se consideran los 12 apóstoles franciscanos y que trabajaron
de una manera muy importante junto con Fray Pedro de Gante, que él ya estaba, como ya lo mencionamos. Pues ellos parten en una fecha muy importante, ¿no? 25 de enero, en la fiesta de la conversión de San Pablo. Parten del convento de San Francisco del Barracal de Belvis de Monroy, ahí en Extremadura. Este es el mosaico que se tiene actualmente en este convento en Extremadura, y llegan a San Juan de Ulúa el 13 de mayo de 1524. Esta es una foto que tomé del mural de Huejotzingo, donde también tienen ahí inmortalizados en un fresco a los 12 apóstoles franciscanos. ¿Cómo los recibe Hernán Cortés? Un 13 de junio de 1524 en Texcoco. Cuando le avisan a Cortés ya vienen, pues por supuesto que creo que ese día se bañó, se peina, se pone muy elegante y va con todo su séquito. Hernán Cortés era una persona de dar muchos mensajes no verbales, para él era muy importante eso, y él llega a caballo con su séquito. Imaginemos que venía con Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olín, Gonzalo de Sandoval, etcétera, etcétera. Se baja del caballo y le quiere besar la mano a Martín de Valencia. Martín de Valencia no quiere que le bese la mano, Cortés le besa el hábito. Esto es un gesto muy, muy fuerte, porque Cortés era una persona sumamente querida, muy respetada, digamos que era el líder, fue el libertador de todos los pueblos indígenas contra los mexicas. Y ver el gesto de Cortés, de toda la reverencia a los apóstoles franciscanos, y que siguieran con este gesto todos sus oficiales, impresionó muchísimo. La señal es muy clara. A lo mejor yo soy aquí el líder, pero ellos son los que traen el evangelio, ellos son los que traen la palabra de Dios, ellos son los importantes. En un gesto les dijo todo. Como les había comentado, en esta carta de envío que les dicen estén en distancias no mayores a 15 días, y si inician las primeras misiones franciscanas. Entonces, las primeras fueron a esta distancia para que se pudieran reunir Tlaxcala, Huejotzingo, Texcoco y Ciudad de México. Ciudad de México es justo donde está hoy la calle de Madero, que antes era la calle de San Francisco. Los que conocen Ciudad de México viven ahí donde está la Torre Latino, junto está la iglesia franciscana. Toda esa parte era un convento que mandó destruir Juárez, pero ahí era esa gran misión. Y bueno, ¿qué hacer y cómo empezar a trabajar? Pues estaba en el convento franciscano junto de Ciudad de México, esta primera capilla que funda, que ya lo comenté, en 1527, Fray Pedro de Gante, que le llaman la Capilla de los Naturales, que eran capillas abiertas. Está la Capilla Real de Indios, que eso es el altar, y en esa explanada en Tlaxcala. Había algunas techadas, que ahorita es una iglesia diocesana, que está en San Pedro Cholula, que es una que tiene como 45 bóvedas, que es una belleza, pero ahí es donde tomaban clases pues todo el pueblo indígena. Ahora, imagínense cómo enseñar, que es la parte fundamental, y la creatividad que tuvieron. Yo creo que tuvieron una fusión muy clara del Espíritu Santo de qué hacer, porque si resumimos todo lo que fue Nueva España, eran 11 señoríos, reinos y repúblicas que se traducían en 11 familias de idiomas. Es decir, estaba el náhuatl, el maya, el olmeca, chichimeca, otomí, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a García Pimentel, un historiador del siglo XIX, decía, bueno, es que de aquí se ramificaban alrededor de 120 dialectos, de los cuales hoy 50 siguen vivos. ¿Cómo enseñarles cuando tú estás hablando español? Por supuesto, contra lo que se dice, primero tienes que aprender el idioma, hay que aprender el náhuatl,
y por eso se hace en el Colegio de Tlatelolco, se escribe el segundo libro de gramática del mundo. El primero fue el español en 1492, el segundo fue el náhuatl. Antes que hubiera un libro de gramática en inglés, alemán, francés, lo que quieran, se hizo aquí en náhuatl. ¿Para qué? Para que todos aprendieran el náhuatl. En lo que es región centro, también hubo un libro de gramática quechua para Perú, etcétera. Pero en lo que tú vas en este proceso de cómo aprender, pues bueno, empiezan a manejar el dibujo. ¿Por qué? Hay que entender cómo era la manera de aprender de los indígenas. Era a través de los jeroglíficos, de los dibujos. Entonces, este es un ejemplo del Padre Nuestro, que en náhuatl sería Totzatzine Ilhuicac Timexica, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero los iban dibujando y ellos así es como iban aprendiendo. Y hubo un creativo, un fraile, Jacobo Testera, que yo creo que si hubiera sido de este siglo tendría una agencia de publicidad. Pero él empezó, fue el que empezó a crear toda esta idea de cómo evangelizar. Por eso se conoce a estos códices como el catecismo testeriano. O igual se empieza a hacer con creatividad, por ejemplo, cómo confesar a alguien que ya es converso. Entonces empiezan a hacer dibujos de los pecados capitales, ¿no? Pues la avaricia, la lujuria, la gula o, o mandamientos no matarás, etcétera. Empiezan a hacer dibujos. Entonces sentaban a los indígenas y les sacaban una tarjetita en un tablero y ponían una semilla, el indígena en qué pecado había cometido. Era la manera de confesar. De ahí surge el juego que es muy popular en México, el juego de la lotería. Pero fue creado para tener esta comunicación. Por supuesto que hubo gente que fueron muy buenos aprendiendo los idiomas. El náhuatl o el otomí, a algunos les era difícil. Por eso, en 1528, cuando llega Zumárraga, le escribe al emperador y le dice, si no hay alguien dispuesto a aprender las lenguas de aquí, no lo manden. ¿Por qué? Porque necesitamos el trabajo de la evangelización. Y hay un momento y un punto muy importante creado por la primera Real Audiencia, Nuño de Guzmán y compañía, y Delgadillo y otros, que crearon un ambiente que incluso acusan fácilmente a Cortés, y él se tiene que ir a España a rendir cuentas, le asaltan hasta su casa, empiezan a hacer un desastre de todo lo que hacían. Fray Juan de Zumárraga hablaba vasco y contacta un marinero que también hablaba vasco y le escribe una carta. Y esta carta se le dirige al emperador, la sacan clandestinamente de Nueva España para informar qué es lo que estaba pasando. Es una carta del 27 de agosto de 1529 que dice: si Dios no provee el remedio con su mano, esta tierra estará a punto de perderse totalmente. Porque habían ambientes de persecución. De hecho, un secretario de Cortés, un padre Angulo, son ocultos y los meten en este convento franciscano porque los querían apresar los de la Real Audiencia. Se dice en uno de los escritos que a Fray Juan de Zumárraga le avientan una lanza y le pasa por debajo del hombro. Total, llega esta carta al emperador y toma remedio, que normalmente gente de leyenda negra que quiere atacar a todo este inicio de evangelización, dicen que Zumárraga se quejó, pero no dan la respuesta. Por supuesto que Núñez de Guzmán murió en prisión domiciliaria en Madrid. Todos fueron sentenciados y llega la nueva Real Audiencia. Pero esta carta, pues no solo la lee el emperador, pues por supuesto que es leída en el cielo, ¿no? Y viene una gran respuesta. Y la gran respuesta, pues es que pues Dios pintó a la Santa María, es decir, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Bueno, este es el libro que les había comentado de Fray Olmedo, que es de 1547, Gramática Náhuatl.
Aquí lo importante es entender cómo en todo este proceso tan difícil, con la aparición de la Virgen de Guadalupe, viene un cambio radical. Entienden el códice guadalupano. Por ejemplo, Fray Pedro de Gante dice que él llegó a bautizar él solo a 200,000 personas. Es decir, viene este gran empuje de la evangelización que fueron tratando de plasmar y hacer esta base desde un papa y se convirtió en una transformación total. Y después vienen las otras órdenes religiosas que dan un gran apoyo a este gran proyecto de evangelización. Y pongo de fechas cuáles son los más importantes. Por supuesto que ya mencioné los franciscanos 1524, dominicos 1526, los agustinos 1533, los jesuitas llegan en 1542 y los carmelitas en 1585. Pero hay que entender, y lo más importante, estas bases que les he platicado. ¿Cómo son todos estos pilares de evangelización? Primero, es a partir de una bula donde existe este compromiso de evangelización. Después, el pensamiento y el testamento de la reina Isabel la Católica, en donde haya la evangelización y el respeto. Malintzin, que es la formadora de estas grandes alianzas entre Cortés y estos pueblos sometidos por los mexicas, que representa ya también el inicio del mestizaje, y después, pues la Santísima Virgen, que desde el Pilar, en el año 40 en Zaragoza, Guadalupe, 1531, proclama la evangelización de este nuevo mundo, que es toda esta historia que hoy estamos gozando, a pesar de tantos contratiempos, de tanta persecución, de todo lo que hemos vivido en todos los países. Pues hoy seguimos todos de pie, platicando libremente de estos temas para que entendamos que, pues, el espíritu de esta evangelización, cómo surgió, ¿no? Y es como ya lo dije, y sobre todo con este gran carisma de los franciscanos, que es sobre la humildad y el testimonio, evangelizando y si es necesario hablar, ¿no? Pues bueno, pues hasta aquí llego. En otro programa, con todo gusto, platicaremos de un gran proyecto evangelizador que para mí es sumamente importante. Uno es entender el códice guadalupano y el otro es todo este gran proyecto de la Universidad de Salamanca que mencioné sobre este humanismo, esta escuela de humanismo que plasma perfectamente don Vasco de Quiroga en Michoacán. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y por la escucha. Licenciado Juan Carlos, si quieres que cerremos con una oración que nos dirijas para que la Santísima Virgen recoja los frutos de este encuentro, una oración breve nada más para cerrar. Te lo Claro agradezco. que sí. Pues muchísimas gracias en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Señor, pues te damos gracias por esta oportunidad de compartir pues los tiempos, la fe, los trabajos de hace 500 años de tu iglesia en nombre de a tu nombre para que toda esta Hispanoamérica te siga. Te damos gracias porque tuvimos esa suerte y esa bendición, más que suerte, esa bendición de que nos llegaran estos frailes en tu nombre, y que nos seguimos manteniendo en pie. Danos esa fuerza para continuar ese testimonio que nos han dejado. Y bueno, pues vamos a encomendarnos a pues, la que ha sido la organizadora de esta gran evangelización, a María. Vamos a agradecerle y pedirle su intercesión que continúe en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie Nadie como como Dios. Dios.
En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos.